Yes, boss. Hola amigos, les habla Chessboss y comenzamos un nuevo video tutorial del Rey en la Mira con un tema muy práctico que podrán utilizar desde ya en sus partidas: el centro cerrado y el ataque por el flanco. Los maestros actualmente ya dominan muy bien el tema del centro y saben que al iniciar un ataque deben estudiar bien y detalladamente la situación central. Si nosotros iniciamos un ataque en el flanco y el rival está en condiciones de reaccionar en el centro, esto podría ser muy peligroso para nosotros porque se ha comprobado que una reacción central activa de sobremanera las piezas, y cuando nosotros iniciamos un ataque prematuro, las debilidades que creamos para ganar espacio pueden ser explotadas por nuestro oponente. Por eso los maestros se han dado cuenta que es requisito muy importante antes de lanzar un ataque de flanco tener el centro cerrado o por lo menos controlado por nuestras piezas. ¿Se acuerdan que antiguamente, y es una máxima muy conocida por los ajedrecistas, se decía que la mejor forma de reaccionar a un ataque de flanco es a través de un contragolpe central? Esto obviamente tiene una razón que vamos a ir comprendiendo en las siguientes partidas. ¡Vamos! Bien, comenzaremos con un ejemplo muy interesante de Leo Forgat con Savielly Tartakovera, jugada el año 1909. El juego se inicia con E4 y rápidamente tenemos una posición de la defensa francesa. Las blancas ocupan el centro, el negro reacciona contraatacando, caballo C3, desarrollo de piezas y defendiendo la casilla E4 obviamente. En este momento la variante clásica de la francesa, alfil G5, clavando al caballo y alfil E7. Inmediatamente las negras ya amenazan el peón de E4, por lo tanto el blanco cierra y gana espacio en el centro. Desde este momento ya podemos notar que se forma una cadena de peones en el centro, una posición bloqueada de peones, lo que da más ventaja de espacio a las blancas, y obviamente estas van a intentar atacar en el flanco de rey. Las negras sacaron su caballo E4. Hoy en día obviamente es mucho más popular la variante caballo D7, alfil por, dama por y F4. Esta posición ustedes la pueden obviamente revisar y estudiar porque las ideas son bastante similares. Las blancas van a desarrollar sus piezas, el alfil D3, el caballo F3, enroque, y van a tratar de montar un ataque en el flanco de rey, en donde la ruptura clave aquí es F5. El negro por su parte en estas posiciones contragolpea en el centro jugando C5 y empezando a presionar el peón de D4, que es la base de su contrajuego. Bien, pero en la partida jugaron caballo 4, caballo por, cambiaron las piezas y caballo por. Y en este momento dama por caballo. Y ahora las blancas podrían seguir un desarrollo normal con caballo F3 echando a la dama, pero ensayan una idea bastante interesante cuyo objetivo es jugar F4, alcanzar a jugar F4 antes que el blanco desarrolle el caballo. Juegan G3 y ahora las negras empiezan a presionar el centro, ¿cierto? Con C5. Las blancas lo sostienen porque obviamente capturar el peón dejaría débil el peón D5, ¿cierto? Y ahora el negro sigue la presión gradual sobre ese punto, a lo que las blancas siguieron con F4. Las negras retiran su dama y ahora sigue el desarrollo del caballo, alfil D7, dama D2, y en este momento las negras enrocan, a lo que las blancas tratan de alcanzar la mejor disposición para sus piezas. En estas variantes generalmente uno piensa, dice, bueno, ¿en qué casilla mis piezas van a estar más activas y van a poder contribuir a apoyar un posible ataque? En este caso la casilla ideal para el alfil de casillas blancas es D3, y aquí se produce un momento clave en la posición. ¿Por qué? Porque las negras cometen un error estratégico, cierran el centro y al cerrar el centro aflojan la tensión en él, y eso a la larga da mano libre al blanco para que piense en un ataque en el flanco. ¿Ya? Aquí las negras jugaron C4, que es una mala jugada. Se aconsejaba y era mejor tomar para mantener lo que decíamos, opciones de contrajuego, y en este caso hacer una movida como dama B4 cambiando la dama, ¿sí? Obviamente en estas posiciones, cuando el negro logra cambiar la dama,
No es que quede mejor, ni mucho menos. Arribamos a una posición en la que siempre el blanco tiene una mínima ventaja debido al alfil malo, un tema que ya ustedes deben conocer. Este es un alfil que es un problema en la defensa francesa y que es un tema que los maestros dominan muy bien actualmente y que jugando de manera precisa le da muchos problemas a las negras, ¿sí? De hecho, las blancas ganan muchas de estas posiciones explotando solamente ese factor. Así que les recomendaría que lo estudien, que lo revisen. Bueno, jugar C4 y aquí alfil C2 y el negro empieza obviamente a expandirse en el flanco de dama, ¿sí? Si jugó C4 la idea va a ser preparar la ruptura en B4. Pero el blanco enroca. Obviamente en estos casos ni siquiera se puede pensar en enrocar largo porque eso dejaría al rey en una posición muy expuesta porque el negro tiene ventaja de espacio en ese sector. Entonces seguiría con A5, B4 y eso favorecería la iniciativa. Recuerden que el rey uno siempre tiene que ponerlo en el lugar en donde menos peligro corra, ¿cierto? Entonces rápidamente A5, las negras siguen preparando el B4, torre a E1 y está clarito que aquí las blancas están colocando todas sus piezas para realizar la ruptura clásica en este tipo de posiciones, que es F5, ¿cierto? Esa es la ruptura. Entonces, B4. Claro, aquí las negras, en vez de tomar medidas defensivas en el flanco de rey para evitar esta ruptura, siguen con su plan, pero como se desarrolla la partida, queda claro que el negro no logra nada. Su ataque es demasiado lento y eso es la principal causa de la derrota. Aquí era interesante bloquear, tratar de bloquear y jugar F5. De esa manera no se hace tan fácil que las blancas desarrollen su iniciativa. Pero jugaron B4 y en este momento viene el golpe ya en que las blancas empiezan la apertura de líneas. Esto me hace recordar la partida que jugaron hace poco en el candidato, ¿se acuerdan? Esa partida de Bachel-Lagrave con Nepo. Un tema similar, se juega un F5 y después se sacrifican los peones para la apertura de línea, ¿ya? Son los temas clásicos en la defensa francesa que hay que estudiarlos para atacar con blanca. Entonces, bueno, se amenaza F6 de todas maneras ahora, por lo tanto es prácticamente obligado a comer, porque si no el F6 es muy fuerte también. Y ahora el blanco sigue con la idea de sacrificar peones para lograr que las piezas tengan caminos para atacar. Entonces, esto obviamente abre más líneas sobre el rey, pero aquí el negro no tiene muchas opciones porque si por ejemplo jugar F4, igual las piezas llegarían a ese lado, ¿cierto? Ya estaría amenazando, entre otras jugadas, caballo G5, y a una idea de contragolpe como F6 para tratar de meter la torre y buscar contragolpe en este lado también. Simplemente las blancas disponen de recursos tácticos, como por ejemplo cerrar aquí con E6, ya que el alfil quedaría completamente clavado si toma. Por ejemplo, si alfil por, se seguiría alfil F5 y la clavada decide porque para cubrir ahí lo único que queda es el caballo de 8 y ahora simplemente una secuencia forzada de cambios acá con presión sobre el caballo de E6 dejaría la ventaja en manos de las blancas. Y ahora, por ejemplo, torre ahí, simplemente dama por y está claro que se está cayendo C4 y la posición es muy ventajosa para el blanco. Entonces, F por G y ahora empiezan las piezas a entrar. Cuando ya tenemos abierta la posición, ahora viene la siguiente fase, que es preguntarme por dónde van a entrar mis piezas y empieza la invasión. Por eso caballo G5, recuerden, crear amenazas rápidas. Ahora tenemos dos opciones, o H6 o G6. Si H6 vamos a ver primero, simplemente hay un tema aquí que es bastante conocido, que es llegar con un caballo F6 para debilitar el enroque y entrar con las piezas. En este caso caballo H7 y en caso de torre E8, este sacrificio que es fácil darse cuenta que abriría líneas para las piezas con una iniciativa muy peligrosa. Si nosotros comemos acá, seguiría por ejemplo dama por y ya estaríamos amenazando dama H7 y mate. El alfil se activa violentamente en la diagonal. ¿Qué hacemos acá? Si intentamos, por ejemplo, bloquear, las piezas se unen al mambo, ¿cierto? Porque alfil por estaríamos amenazando el mismo mate. Y si alfil por, torre por, con amenazas realmente terribles, la pasada de la torre por G5 por H5. ¿Sí? Aquí ustedes pueden
ver, aparte que el caballo está en el aire en C6, que la posición es ventaja decisiva para las blancas, ¿cierto? Entonces, G6 jugaron en la partida y ahora, después de G6, obviamente, si ustedes relacionan los temas, esto que les voy a decir es muy significativo para que lo utilicen ustedes al estudiar, relacionar los temas. Hemos hecho con este 5 tutoriales y siempre los temas se van relacionando entre ellos. En este caso, después de G6, se crean puntos débiles, igual que cuando estudiamos cómo atacar un fianchetto. ¿Se acuerdan que ahí había que ocupar las casillas débiles con piezas? Por eso ahora torre F6, rey G7, porque claro, no hay tiempo de jugar H6 aquí, porque seguirían apareciendo fuegos artificiales con alfil por G6 y la posición se derrumbaría, ¿cierto? Se derrumbaría porque el rey quedaría muy débil en esta posición. Sería en caso de, por ejemplo, peón por, torre por G6, se cae el otro peón y es fácil darse cuenta que aquí obviamente nunca se puede rey G7 porque vendría torre H7 acá y cae la dama. Entonces tenemos todo el tiempo del mundo para organizar aquí nuestro ataque y tendríamos una posición muy expuesta para ese rey con una gran compensación. Podría seguir en algún momento E6 o tratar de llegar con una pieza a la columna H, sería fatal, ¿cierto? Entonces a torre F6 jugaron rey G7 y ahora sumar todas las piezas al ataque y sobre todo las piezas inactivas siempre es bueno. Torre F1, se amenaza el punto F7, por lo tanto aquí no va quedando muy buena defensa más que alfil E8. Si por ejemplo caballo D8, cubriendo el peón de F7, esto permitiría seguir con los fuegos artificiales, por ejemplo caballo por H7, se está atacando la torre y en caso de rey por, las piezas pasan rápidamente al flanco de rey, se está amenazando alfil por G6 con amenazas realmente terribles en esta posición. Si alfil E6 también, que sería otra forma de tratar de defenderse, simplemente lo que hacen las blancas es seguir pasando sus piezas al flanco de rey, en este caso una pasada de dama con la idea de llegar a H4 es muy fuerte, amenaza dama H4 también, incrementando la presión sobre el flanco de rey, en caso de caballo de 8 dama H4, con la terrible amenaza caballo por E6 en este caso, y a una movida, a cualquiera movida torre por G6 porque la dama está en el aire, esa es la idea del dama H4. Entonces a una jugada como H6 seguiría simplemente la idea que estamos mencionando con la dama en el aire, esa sería las amenazas. Entonces alfil E8 jugaron en la partida y ahora dama F4, con gran presión, en este caso ahí se amenaza E6 ganando la partida, y a una jugada como caballo de 8 también vino el E6 que prácticamente decide la partida porque termina de abrir línea en este lado, ¿cierto? Si ahora por ejemplo caballo por E6 seguiría caballo por y cae obviamente la torre, por lo tanto no se puede tomar, y a una movida como torre A6 que fue lo que hicieron en la partida, simplemente la máxima que ya todos sabemos, crea amenazas rápidas aprovechando la iniciativa. Recuerden que tener la iniciativa en nuestras manos es fundamental porque no deja que el oponente realice sus planes. Todo empieza a girar en torno a lo que nosotros queremos hacer y esa es la mejor forma de plantearnos durante la partida. Bueno, rey H6 para salir del descubierto. Y ahora una nueva jugada que vuelve a crear una nueva amenaza. ¿Sí? La idea está que se amenaza caballo por F7 y torre H5, porque el peón de G6 está clavado y de esa forma obligaríamos al rey a ir a G7 y vendrían los descubiertos como en la partida. F por E6 y ahora las blancas ponen en práctica su idea. Caballo F7 jaque, dama por. En realidad no hay mucho que hacer aquí porque va a seguir torre H5 y torre por G6 prácticamente a cualquiera por el jaque de la dama, por el jaque doble que se produce de la dama y de la torre en G6, ¿cierto? Entonces entregaron la dama, pero ahora las blancas no toman la dama, sino que van por el mate única, y ahora el matecito que estábamos viendo. Bien, en una defensa en donde se
dan mucho las posiciones de centro cerrado son en la defensa india del rey. Ya en la defensa india del rey, recuerden que el blanco, cuando el negro contraataca en el centro con E5, el blanco pasa, cierra con D5 y se produce también una posición bloqueada, una posición de cadena, ¿cierto? Entonces estas ideas también se pueden aplicar y hay que tener mucho cuidado cuando vamos a cerrar en el centro, porque si nosotros cerramos en el centro, el juego se va a trasladar a los flancos y obviamente el que ataque y llegue primero en ese escenario va a tener la ventaja y puede ganar la partida. En la India del Rey es especialmente peligroso cuando el negro se tira con el ataque, porque el ataque del negro va dirigido directamente al rey de las blancas. En cambio, en el caso del contrajuego de las blancas buscan abrir con C5 en el flanco de dama y en realidad dan como una vuelta en la India del Rey. Se meten por la columna C y luego van a atacar el flanco de rey a través de la séptima fila. Entonces, si no aprovechan bien el tiempo y neutralizan la iniciativa o tratan de llegar primero, simplemente pueden recibir mate, como ocurre en la siguiente partida. Mark Taimanov contra Miguel Nagdor jugaron el año 1953 en el torneo de candidatos y nos dejaron una hermosa partida. Veámosla. D4 juegan Mark Taimanov. Vamos a avanzar rápidamente la apertura para llegar a la posición que nos interesa. Caballo F6, C4, G6, caballo C3. Las blancas amenazan ya E4. Alfil E7, E4. Ocupan el centro con los peones. El negro espera para golpear en el momento preciso con D6. Caballo F3 en roque. Alfil E2, E5. Y tenemos la reacción típica en la India de rey, que no es la única porque también se puede jugar con C5. En roque, caballo C6 y D5. Y tenemos la posición bloqueada en el centro, ¿cierto? Caballo E7, caballo E1. Esta jugada, la idea de caballo E1, primero tiene el objetivo de impedir caballo H5 y F5 fácilmente, porque custodia obviamente esta casilla, la casilla H5, y aparte permite también trasladar este caballo en muchas variantes a la casilla D3 para apoyar los avances en el flanco de dama, ¿ya? Entonces, caballo D7, y queda planteada así la partida, ya queda planteada la partida así. El plan de las blancas obviamente se trata en romper con C5 y entrar por el flanco de dama, y el negro va a jugar F5 y si se le permite F4 para lanzar un ataque de peones en el flanco de rey. Entonces, alfil E3. Bueno, en el tiempo que se jugó esta partida, esta jugada fue bastante criticada, ¿ya? Se criticó porque al jugar F5 y F4, el negro ganaba un tiempo atacando al alfil para avanzar en su ataque. Pero hoy en día es una de las principales formas de jugar y ha sido estudiada más en profundidad. En esa época, el mismo Nagdor recomendó alfil de 2, incluso ganó una partida después en donde aplicó esa idea. Pero hoy en día se juega perfectamente, ¿ya? Entonces F5, F3 y ahora la idea del negro, F4. De esa forma traslada la presión, ¿cierto?, a este punto en donde el negro va a basar su idea ahora en la ruptura G4. Ese es todo el plan de las negras en esta posición. Alfil F2, G5, caballo D3, caballo F6. Obviamente las negras empiezan a trasladar sus piezas hacia el flanco de rey. C5. Taimanov ya inicia el avance en el flanco de dama y ya prepara la invasión a través de la columna C. Caballo G6, Nagdor lleva todas sus piezas, torre C1, y en este momento una jugada que con los años representa un modelo de reagrupamiento de parte de las negras, que es el torre F7. Esta jugada, que es popularizada por Nagdor, tiene la idea de reagruparse con alfil F8 para defender el punto D6, que en muchas variantes queda débil. Aparte, prepara el traslado de la torre a la casilla G7 y más adelante eso se utiliza para, ya sea con H5 o con G4 directo, atacar por la columna G. Si juegas India de rey, tienes que tener este reagrupamiento aquí, ¿ya? Entonces, torre C2. Claro, aquí esta jugada demostró ser muy lenta. Se recomendó jugar C por D y a caballo a dama C2. La idea ya es amenazar caballo B5 para caballo C7 y entrar por la columna C. En caso de alfil F8, caballo D5. Decir también que aquí, en estas posiciones, es muy importante el alfil de casillas blancas de las negras en este caso. Este alfil es una pieza que hay que tratar de conservar a toda costa porque apoya todo el ataque en la diagonal
y hace que la ruptura G4 y G3 sea muy peligrosa. Si el blanco logra cambiar ese alfil con una jugada como caballo C7 y caballo E6, el ataque pierde mucha potencia. Y muchas veces las blancas tienen la opción de, al avance de los peones, hacer un H3 en su momento y mantener todo cerrado. Y no hay forma de entrar. Entonces hay que cubrir ese alfil como sea. Alfil F8 en este caso, después de torre C2. Y C por D, C por D. Y ahora dama D2. ¿Ya? Si se dan cuenta, el blanco todavía ni siquiera llega en el flanco de dama. No está creando amenaza y ya el negro está llegando. Lo que es una mala señal. Torre FC1, el blanco cree que tiene todo el tiempo del mundo para hacer caballo B5, pero aquí viene otra idea que tienen que considerar si van a jugar India de rey, que es el sacrificio de peón en la casilla G3. Ese sacrificio de peón permite crear debilidades en el flanco de rey y abrir líneas para que el alfil de casillas negras pueda entrar y sumarse al ataque. G3, una muy buena jugada de Naidor en esta posición, y las negras toman la iniciativa. Fíjense cómo en este momento, cuando ya Naidor toma la iniciativa, no suelta su presa y en cada jugada va amenazando hasta llegar al jaque mate. Toman peón por, y ahora alfil por, ¿cierto? Caballo H5, se amenaza el alfil y aquí era tiempo de llevar el alfil mejor que H2 como ocurre en la partida a F2, simplemente por una razón. El alfil en F2 cubre casilla importante, como la casilla E3, y va a dificultar los planes que el negro va a querer implementar aquí, que son típicos con alfil E7, y tratar de llevar el alfil a la casilla G5. Después de alfil H2, Naidor sigue con el plan alfil E7, caballo B1, ya las blancas se están... ¿Qué es lo que está haciendo el blanco? Y el blanco se anticipa a la jugada alfil G5, porque si ahora el negro juega alfil G5, sería mala al estar la dama sobrecargada sobre el punto C8, defendiendo al mismo tiempo el alfil, a los dos alfiles. Seguiría torre por, con ventaja decisiva. ¿Sí? Obviamente ahí si torre por queda en el aire, lo que yo les digo. Cambiamos todo y estamos en el aire, ¿cierto? Esa es la trampa. Pero eso se evita fácilmente. Alfil de D7 juega Miguel Naidor. Y ahora dama E1, ¿cierto? Alfil G5, atacando la torre. Caballo D2. Claro, la idea de dama D1 era pasar el caballo para llevarlo a una situación en donde pueda cooperar. El caballo en B1 estaba fuera de juego, no estaba haciendo nada. Alfil E3 jaque. Y fíjense ahora, estas maniobras vale la pena estudiarlas, ¿ya? Porque son maniobras típicas en esta defensa, que si ustedes las conocen, estudian la trayectoria de las piezas y por dónde va cada pieza, se les va a hacer más fácil tomar decisiones en la partida. Dama G5, el traslado de pieza, y la idea es traer la otra torre a F8. Todas las piezas concentran el flanco de rey, alfil F1, torre a F8 y ahora torre D1. Fíjense que el blanco está con problemas. El caballo está clavado, esa es la idea de desclavarse, pero está en una pasividad total. El blanco ahora amenaza caballo C4, ya cuestionando la posición del alfil. Naidor tiene todo el tiempo del mundo y hace B5 para evitar esa idea. A4, A6. Mantiene la posibilidad de que el blanco no pueda jugar caballo C4, peón por, y ahora torre C7. Si se dan cuenta, las blancas no están amenazando nada, tienen una sola pieza en el flanco de dama. Ahora viene torre G7 y ya se está amenazando jugás como caballo H4, caballo F4, etcétera, con presión en la columna G. Caballo B3, juega Taimanov y ahora caballo H4. Y al blanco no le queda más que volver porque se está amenazando aquí la misma que ocurre en la partida, que no se las quiero decir porque si no la van a descubrir. Entonces, torre C2 en completa pasividad. El negro ahora alcanza una posición de diagrama. Aquí pueden parar el video. ¿Cómo rematarían ustedes esta partida? Aquí viene el remate final. Exacto. Alfil H3. Esa jugada es la forma de entrar en la posición. Se amenaza el peón de G2. No se puede tomar el alfil porque seguiría un lindo mate que ustedes pueden calcular. Parando el video. Jaque, ¿cierto? Única. Torre por. Rey H2. Y ahora... termina la partida con ese lindo jaque de caballo. Entonces no pueden tomar alfil H3, tienen que jugar dama 2 y ahora Naidor encuentra forma de abrir decisivamente
y de privar al rey de la defensa de sus peones con este bonito sacrificio. Alfil por, única, tomar de dama. Y ahora, una jugada sutil. Claro, cuando uno sacrifica aquí, de repente, chuta, puede decir, oye, estoy entregando una pieza, voy a perder, por si hago dama por, me cambian, pierdo pieza. Claro, pero la idea del sacrificio era abrir la columna G y ahora el negro juega ahí, dama H4. Al quedar la dama atacada y amenazar la fuerte caballo G3, a las blancas no le queda otra que entregar la dama y quedan perdidas. Dama por, rey por, y ahora torre G2, el rey se esconde en H8, y fíjense que la posición activa de las piezas es muy grande. Las blancas tienen sus piezas pasivamente ubicadas y no logran crear amenazas, ¿cierto? Caballo 1, caballo F4, ataca la torre trata de mantenerse obviamente en la columna para impedir que la otra torre ocupe la columna, pero el negro se encarga de hostigarla hasta que llegan a una posición completamente perdida. En este momento Taimanov decidió rendirse porque la situación es completamente desesperada. La blanca apenas se puede mover. Bien amigos, y con este segundo ejemplo hemos terminado una nueva entrega del Rey en la Mira. Es de esperar que les haya gustado. Recordar que tenemos 4 videos más que pueden revisar para sumar importante conocimiento y mejorar el nivel de sus partidas. Este fin de semana también les tenemos una invitación. Recuerden, domingo 12 de abril, a contar de las 20 horas de Chile, publicamos el link para la 4ª fecha de nuestro torneo Circuito Online 3.0, Juntos Podemos. En la fecha anterior tuvimos 129 participantes de diferentes países. El torneo arranca puntualmente a las 21 horas de Chile. Súmense a nuestro fanpage, Chefboss Producciones en Facebook, ahí podrán obtener el link y disfrutar de las nuevas entrevistas que se vienen durante este mes. Pronto tenemos un nuevo circuito que les vamos a dar a conocer, muy emocionante, y algunas masterclass también que vamos a estar realizando completamente en directo. ¡Nos vemos! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chefboss.